Hola, bienvenido a mis grabaciones del Nuevo Testamento griego. Soy Trevor Allen. Es posible que usted haya visto algunos de mis estudios del texto griego del Nuevo Testamento en la página web livingwater-spain.com. Algunos hispanohablantes me conocerán como traductor y autor de la edición en lengua española del libro de texto The Elements of New Testament Greek por Jeremy Duff, el cual es publicado por la editorial Cambridge University Press, la prensa de la Universidad de Cambridge. La edición en castellano se llama Curso de Griego Bíblico y lo publica la editorial CLIE. Cuando alguien está aprendiendo un idioma extranjero, una de las mejores cosas para ayudarle a progresar es llenar la mente con los sonidos del idioma que uno esté estudiando. Para idiomas modernos, recomiendo una estancia en un país donde se hable el idioma. Pero esto no es posible con el griego bíblico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando yo empecé a aprender el griego del Nuevo Testamento hace muchos años, yo hubiera querido poder escuchar grabaciones del texto bíblico. Esto ayuda a los que estén aprendiendo, incluso si se entiende poco al principio. Se puede aún escuchar grabaciones adecuadas mientras uno esté haciendo alguna otra cosa que no exija que la mente emplee lenguaje. Por ejemplo, si uno está pintando la valla o cocinando o quizás incluso conduciendo el coche. Ahora estoy haciendo tales grabaciones y se pueden oír en el internet, gratuitamente por supuesto. Esas grabaciones podrán ayudar y animar a quienes estén aprendiendo el griego bíblico. Y por cierto, son también para cualquier persona que quiera escuchar el Nuevo Testamento leído en el idioma original. Incluso para personas quienes todavía no hayan empezado a aprender el griego bíblico. Al igual, al otro extremo, que para las personas que hayan estudiado el griego del Nuevo Testamento y quieran mejorar su dominio del idioma. En el entorno multilingüe del primer siglo en Palestina, en gran parte de Europa y en África del Norte, muchas personas tenían la capacidad de hablar al menos griego, además de quizás un idioma local. De hecho, unos estudios recientes han demostrado que algunas de las enseñanzas de Cristo deben haber sido presentadas por él en griego. Así que creemos que en el Nuevo Testamento a menudo tenemos las palabras originales habladas por Jesucristo y no solamente una traducción al griego del arameo, el cual fue otro de los idiomas que él hablaba. Si usted quiere saber más acerca de esto, le recomiendo algunos de los escritos del doctor Peter
J. Williams, el director de Tyndale House, Cambridge. Tiene que quedar claro que estamos hablando del griego que se hablaba y se escribía en la época de Jesucristo, el cual se llama griego koiné. El griego koiné se hablaba y se escribía aproximadamente entre los 250 años antes de la venida de Cristo y los 350 años después de su venida. Por supuesto que los idiomas cambian gradualmente a través del curso de los años, así que estas fechas son muy aproximadas. Sin embargo, eso significa que la traducción judía al griego de las escrituras hebreas, las cuales son conocidas por los cristianos como el Antiguo Testamento, fue escrita en la misma forma del griego que el Nuevo Testamento. Esa traducción se inició alrededor de 250 años antes de Cristo. Generalmente es conocido como la Septuaginta o la traducción de los 70. En el Nuevo Testamento hay muchas citas de esa traducción. Así que estas grabaciones no son del griego moderno. Es posible que existan tales grabaciones, pero ciertos aspectos de la gramática del griego han cambiado a través de los siglos y ciertas palabras griegas han cambiado. De modo que las ediciones del Nuevo Testamento en griego moderno no son iguales que el lenguaje que se hablaba en la época de Cristo. Y el texto no es el mismo que el texto que nos ha llegado de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es la edición del texto griego koiné del Nuevo Testamento que leo en estas grabaciones? He elegido la edición más ampliamente aceptada del texto. Es conocida como Nestle Aland 28 por los apellidos de algunos de los primeros investigadores modernos del texto del Nuevo Testamento. Es el resultado de estudios realizados a través de un periodo de más de 100 años de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Este texto es igual que el conocido como UPS 5, lo cual quiere decir en inglés United Bible Society's Fifth Edition, o sea, la quinta edición del texto griego publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Pondré abajo en mi comentario información acerca de estas ediciones del Nuevo Testamento griego. Si usted desea seguir el texto en algunas ocasiones mientras esté escuchando una de las grabaciones, es mejor elegir el texto NA 28 o el texto UBS 5. Sin embargo, algunas de las diferencias entre distintas ediciones del texto griego del Nuevo Testamento son meramente diferencias ortográficas o cambios pequeños de muy pocas palabras.
o cambios insignificantes en el orden de algunas de las palabras en algunas frases. Así que usted podrá seguir las lecturas en otro texto del Nuevo Testamento griego, y la mayor parte del tiempo el texto será idéntico. Por ejemplo, hay el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva, publicada hace varios años, pero todavía se puede encontrar. Ahora el acento. ¿Qué acento se emplea para estas grabaciones? Las investigaciones nos dan unas indicaciones muy buenas de la pronunciación probable en la época de Cristo. Fundamentalmente, el griego se escribía de forma fonética, así que se pronunciaban todas las letras. Aquí hemos seguido esa orientación académica sobre la pronunciación del griego koiné. Y de hecho, esto corresponde con las indicaciones de pronunciación dadas en la mayoría de los libros de texto modernos del griego bíblico. Así que esto no suena como el griego moderno, el cual se pronuncia de manera muy diferente a la pronunciación de hace 2000 años. Esto se debe al hecho de que la pronunciación o el acento cambia en todos los idiomas con el paso del tiempo. E incluso si escuchamos grabaciones de informaciones de noticias de hace 60 o 100 años, es probable que observaremos que nuestro propio idioma se hablaba entonces de una manera bastante diferente. Cuando hago estas grabaciones y las subo al internet, pongo los enlaces en la página web livingwater-spain.com. También debería ser posible encontrar las grabaciones en YouTube. Estas son lecturas, no son dramatizaciones. Principalmente se ha leído bastante lentamente para que les sea fácil seguir a los que estén aprendiendo el griego koiné. Cada grabación empieza con la identificación del libro y del capítulo en inglés y luego en español. Que disfruten de las lecturas. Espero que les ayudarán y que les animarán a estudiar el texto griego original del Nuevo Testamento.